Vamos a ver. Bien, chicos, prendan su cámara. Los que tienen inconvenientes con el prendido de la cámara no hay ningún problema. Primero, buenas tardes a cada uno de ustedes. Felicitarlos por el tiempo de darse pues para poder ingresar a las salas, a cada uno de ustedes. Los que no han podido ingresar, bueno, su justificación ya le harán llegar a su tutora, y su tutora nos hará llegar a cada uno de nosotros, los profesores, para poder tener conocimiento, ¿no?, de su falta el día de hoy. Asimismo, también felicitarlos por su participación en el taller la semana pasada, que no tuvimos clases, justificada estuvo. Felicitarlos por su participación a cada uno de ustedes. Todo taller, todo orientación definitivamente es favorable y enriquecedora a cada uno de ustedes, ¿no?, para que ustedes, para su formación. A nosotros nos compete el día de hoy hablar acerca de la segunda parte de los orígenes de la Edad Moderna. Y hablar de esta segunda parte ya no es tanto, como se dice, hablar de las monarquías, ¿no? Vamos a hablar de la otra cara de la moneda, porque hemos visto los cambios políticos. Nos falta ver los cambios que se van a dar, cambios culturales, cambios sociales, que se van a dar entrando a la edad moderna. ¿Qué se va a presentar durante esta edad moderna? ¿O qué va a tener? No solamente es en el ámbito político, sino también en el ámbito social, cómo se va a presentar la nueva sociedad europea. La historia y la gran mayoría de los historiadores coinciden en que la edad moderna es la base de la sociedad actual. Vamos a saber por qué, vamos a entender a raíz de qué se cataloga este tiempo como la base de la sociedad actual. Y eso es lo que vamos a ver acá, en esta segunda parte. Justo vamos a hablar acerca de los orígenes de la edad moderna, que es en este caso es número 2, ¿no? Acá le hemos puesto 1, vamos a ver un minuto más de la segunda parte, ¿no? Vamos a subir esto acá. Bien, chicos. Quien les habla es el profesor Jesús Narro Vázquez, usted ya nos conoce, ¿no? El encargado del curso de Historia Universal. Vamos justo a hablar de esta parte de la edad moderna y de lo que va a traer consigo. Si bien es cierto, entendamos el tiempo en el cual vamos a estudiar. La edad moderna trae consigo cambios. Los cambios políticos lo vimos la semana antepasada, ¿no? Ahora vamos a ver los otros cambios, o sea, la otra cara de la moneda, por así decirlo, ¿no? ¿Qué cambios se van a presentar? Culturales, artísticos, religiosos y políticos. Estos son los cambios que se van a presentar en el trance del siglo XV al siglo, ¿no?, que vamos a analizar hasta el siglo XVIII. Durante este siglo se van a presentar estos cambios, pero ¿a qué se van a enfocar estos cambios? Recuerden ustedes que en la Edad Media, todo fundamento, toda fase, toda doctrina, las primeras universidades, vamos a llamarlo así, el monopolio educativo lo maneja la Iglesia Católica. Surgen las primeras escuelas, las primeras universidades, ¿no? Y las primeras bibliotecas, el conocimiento lo va a tener la Iglesia Católica. Pero entre lo que el conocimiento se va a dar la Iglesia Católica, va a haber una sociedad también que va a surgir. Es aquí la ciudad donde van a surgir los burgos. Y de los burgos, los burgueses. Así van a surgir los burgueses en el siglo XIII, el propio tiempo de la Edad Media. Prácticamente la Edad Media está decayendo. Y al surgir la Edad Moderna esto va a cambiar. Pero los burgueses van a agarrar una posición económica, porque son comerciantes, porque tienen sus burgos. Después de las crisis que han pasado económicamente, ellos están bien posicionados. Ahora, durante esta Edad Moderna, toda respuesta a todo interrogante en la palabra de Dios. Por otro lado, tenemos cómo se van dando las primeras lenguas. Del latín vulgar, ¿no? Está surgiendo el castellano, está saliendo el portugués, está surgiendo el italiano, el rumano. Están surgiendo nuevas lenguas. La literatura se está plasmando en este tiempo a través de cantares, a través de gestas como esas. Ahora, como les digo, por lo tanto la respuesta está en Dios. O sea, todo está centrado en Dios para este tiempo. No es que estemos en contra o que estén dando malo, sino que estamos contando los hechos. Ahora, ese interrogante, de poner al centro a Dios como todo objeto de estudio, va a cambiar. Va a cambiar.
Y va a cambiar porque la iglesia va a empezar a presentar algunos comportamientos impropios de la época. Pero cuando va a cambiar, van a surgir los humanistas. ¿Por qué los humanistas? Porque van a dejar de pensar en esa espiritualidad con Dios para pasar a qué cosa? A poner al hombre como centro de todo estudio, como centro de toda observación. Profesor, ¿al hombre? Sí, al hombre. El hombre va a ser el objeto de todo estudio, el centro de toda observación. Es ahí donde van a surgir movimientos, ¿no? Estos movimientos que se van a dar durante este periodo. Un punto muy importante es que estos movimientos surgen casi en el último siglo de la Edad Media. El humanismo es prácticamente considerado como tal. El humanismo va a ser un movimiento cultural europeo, es el primero que va a surgir, pero va a tener dos aspectos importantes. El primero de iniciador y el otro de precursor. Iniciador de otro movimiento, como decía el Renacimiento, y precursor, ojo, precursor ¿de qué? De la reforma. Porque sí, ¿qué cosa es la reforma? Ah, la reforma. ¿Se acuerdan ustedes que yo les he dicho bien claro que la Iglesia Católica va a presentar algunos comportamientos inadecuados a la época? Sí, esos comportamientos son los que después le van a pasar factura a la Iglesia Católica. Y los humanistas son los que le van a contrarrestar a esa situación y les va a decir, ¿por qué se comportan de esa manera? Y ellos van a exigir una reforma profunda de la iglesia. Es aquí como surge la reforma. La iglesia también va a hacer lo suyo, va a aplicar su contrarreforma, conocida para la historia universal, para la iglesia como la reforma. Entonces, así se está presentando el panorama que ellos estudiando. Por lo tanto, este cambio se va a dar. ¿Dónde surge el humanismo como movimiento intelectual, filosófico, iniciador, literario? ¿Dónde surge? En la ciudad de Florencia, en Italia. Ya cayó Constantinopla, ya las personas ya migraron, ya el mundo árabe está posicionado por estos territorios. Y esto va a empezar a cambiar las cosas en Europa. La ciudad de Florencia va a ser testigo de este movimiento. Y de aquí va a partir. ¿Por qué? Porque el humanismo va a encontrar un vehículo, un carro, va a encontrar su Lamborghini, su Ferrari. ¿Para qué? Para divulgar, para difundir, perdón, para difundirse. ¿Cuál va a ser ese vehículo? Ese vehículo va a ser la imprenta. Recuerden ustedes que en ese trance de la Edad Media, en la Edad Moderna, se dan los grandes inventos. Se van a dar grandes inventos y esos inventos van a surgir. Y la imprenta va a ser ese vehículo. Y el vehículo para importar, o para, perdón, para transmitir, para educar, ese nuevo pensamiento, ese nuevo movimiento cultural del humanismo. Es por eso que Europa, ¿no? Prácticamente se va a plagar de esos movimientos. Ahora usted dirá, profesor, ¿va a llegar del mismo modo, humanista, centrando? No, el movimiento humanista, la búsqueda en que el hombre sea el centro y objeto de todo estudio, se va a impartir, pero va a llegar en otro formato, en otras cosas. Por ejemplo, a la parte de España llega en forma de la literatura, surge en Roma, surge también en Alemania, en Hamburgo, en Londres. Entonces, prácticamente, el humanismo se está difundiendo por toda Europa, va a coger centros humanistas por diferentes partes de Europa, como también va a tener ese vehículo importante de la imprenta. Gracias a la imprenta, el humanismo se pudo difundir. Ahora, el humanismo va a tener sus características. Una de sus importantes características va a ser el antropocentrismo. El hombre va a ser el centro del mundo y no Dios. Hasta este punto, la Iglesia Católica tenía un monopolio educativo y centraba toda enseñanza, todo Dios en base a la fe, la cristiandad, la respuesta a todas las preguntas. A partir de ahora ya no, ¿no? Y esto se va a ver reflejado en las expresiones artistas, como va a plasmar Leonardo da Vinci en el siglo XV con el hombre de Vitruvio. Ahora, estas características se van a ver reflejadas no solamente en algunos dibujos, sino también en algunas pinturas. Y en la gran mayoría va a ser la pintura. Una de estas pinturas va a ser esta ruptura, ¿no? Del hombre con Dios, en este caso, ¿no? De Adán, ¿no? La pintura de Adán. Ahora, no solamente ello, aplicándose el humanismo, se va a recuperar antiguas artes. ¿Se acuerdan ustedes
que durante este tiempo de la Edad Media está surgiendo en la parte artística el sistema gótico, aquellas catedrales inmensas con gran luminosidad natural, ¿no? Aquellas que tienen los vitrales, aquellas que son de más amplias, una arquitectura recta. Ese arte se perdió cuando surgió el arte gótico. Ahora se va a querer rescatar el arte romano, greco-romano, la cultura clásica, ¿no? Ahora, pero ¿por dónde va a empezar? Va a empezar por las pinturas, pues, la representación. Quizás ya no van a ser algo así como en tiempos greco-romanos, ¿no? Sino también en pinturas con la misma posición, ¿no? También a la similitud, ¿no? Miren la similitud, ahí bien marcado, la posición, la postura de la pierna, ¿no? Ahí está, el rescate, van a rescatar el arte, como se dice. Ahora, ¿recuerdan ustedes que yo les he dicho que para el siglo XIII, XIV, XV está surgiendo el arte gótico? Está predominando en la Edad Media el arte gótico, eso se va a ver plasmado, va a cambiarse a un arte clásico, el griego, el arte greco-romano o el arte romano, o romano en este caso es lo que se va a rescatar, este tipo de construcción, ¿no? Es muy diferente al arte gótico con los vitrales rectos, con el uso del vidrio en este caso. A raíz de que al hombre se le pone como centro y objeto de todo estudio, va a surgir la interrogante. Y cuando surge el interrogante, surge el método, el medio, cómo se va a investigar, surge. Es así donde prácticamente se va a plasmar en las expresiones artísticas, y Leonardo da Vinci va a ser uno de los primeros que va a plasmar, por ejemplo, su trabajo, ¿no? En este caso, acerca de estudiar al hombre en todo su ámbito, ¿no? Hasta hoy en día estos trabajos son una Biblia para la anatomía humana, ¿no? Y muchos de los inventos de la época por encima de la edad moderna han hecho en base a lo que Leonardo da Vinci plasmó en sus calcos, ¿no? Y también el arte, pues las pinturas, cómo se van a dar, profesor, wow. Entonces quiere decir que está surgiendo un tiempo muy interesante para la edad moderna. Sí, la sociedad va a cambiar y esa sociedad va a cambiar y se va a educar. Y ese va a ser el punto clave, que la sociedad se va a informar, ya no va a encontrar en un cuadrado el conocimiento, sino va a ver que se va a informar. La imprenta va a ser el vehículo más espectacular de la época para producir esa información, porque al cambiar la imprenta, anteriormente se imaginaban los papiros, imagínense, ¿no? Escribir ahí. Tardaban y tardaban, ¿no? Un papiro, ¿no? Bueno, ¿tengo que hacer uno igual? Sí, bueno. ¿Tengo que hacer otro igual? Sí. Los manuscritos, imagínense. Con la imprenta, no, ¿no? Algo curioso de Gutenberg, cuando Gutenberg, pues, se fue a echar un par de agüitas, pues, ¿no? Como le dio respeto, ¿no? De los presentes, se fue a echar un par de agüitas. Él vio la máquina de donde, pues, fabricaban vinos, así como ven ustedes esta máquina. Y él se daba cuenta que giraban por acá y aplastaban las uvas, ¿no? Y el juguito se iba almacenando en unos cántaros. Y le pareció curioso, porque al ver la acción de esta, de aplastar, se le despertó una gran idea y empezó a hacer el formato de la imprenta. Así pudo, ¿no? A través de trabajos, mejorar la imprenta y producirla. Claro que al principio, cuando sale esta invención por parte del alemán Johann Gutenberg, llamado el padre de la imprenta, ¿no? Él prácticamente para el año 1440, siglo XV, profesor, va a llegar va a ser aceptado recién, porque esto es antes, va a ser aceptado ya que los franceses querían quitarle el crédito al alemán. Los franceses querían hacer suya la imprenta. Le quisieron quitar el crédito, pero no lo lograron, así que se le atribuye a él la creación de la imprenta, no solamente ello, sino también se le reconoce como el padre de la imprenta. Por lo tanto, la producción del libro va a ser mucho más rápida, la información va a ser mucho más rápida, más apresurada. Si antes tardaban 3 meses, ahora van a tardar 15 días en producir libros más rápido y la información va a llegar. Y eso va a ser muy importante, un condicionante, una amplia difusión europea, como se dice, la cuarta característica. La última característica tiene que ver con algo muy importante. El desarrollo de las innovaciones científicas y artísticas va a dar paso al surgimiento del Renacimiento, otro movimiento, ¿no?
que va a ser, pues, va a surgir a raíz de una característica. Los hombres humanistas de la época, que van a plasmarse, que van a plasmar sus artes en diferentes puntos o diferentes expresiones, van a dar paso al surgimiento del Renacimiento. Y el Renacimiento va a conllevar a muchas acciones. Pero el Renacimiento se va a plasmar para la Iglesia Católica, para la literatura, para otros comportamientos. Y vamos a verlo acá, ¿no? Entender primero el Renacimiento como aquel movimiento, perdón, primero entender las características que da paso al Renacimiento. ¿Qué más da paso al Renacimiento? Las nuevas teorías, las hipótesis. Una de esas hipótesis va a ser la de Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico es el primero en plantear la teoría heliocéntrica. Ahí no se ve muy bien. No, vamos a ponerla acá. Tranquilo. La teoría heliocéntrica, ¿no? Acá lo van a ver ustedes, ¿no? La teoría heliocéntrica va a ser una de las primeras teorías, ¿no? Recuerden ustedes que prácticamente él nos comparte, ¿no? De que el Sol es el centro del universo y los planetas giran alrededor del Sol. ¿Les parece familiar? Ya ustedes ya saben de quién viene esa teoría, de Nicolás Copérnico, con la teoría heliocéntrica. Así se produce el Renacimiento, queridos estudiantes, como otro movimiento ya propio del tiempo, ¿no? Porque es un movimiento que surge en el siglo también XV, pero su paso es en el siglo XVI. Y esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque también se da en Florencia. También es un movimiento cultural, ¿no? Italia va a ser testigo de ese movimiento, pero de ahí se va a esparcir por otras partes de Europa. Un punto importante acerca del Renacimiento es que vamos a presentar dos, dos tiempos, dos estadios muy importantes, que nos da la cronología en este caso. Ahora, ¿por qué se va a ver muchísimo el arte del Renacimiento, no solamente en la arquitectura, sino no tampoco en la literatura también, sino, pero vamos a verlo en las expresiones artísticas, las pinturas? La iglesia en este tiempo está, como se dice, con la ausencia de congregantes. Lógico, pues porque la gente ya se está concentrando en buscar respuestas en otro lado. Entonces, al tener una escasez, los diezmos van a estar condicionados. Entonces, para una manera de captar a los congregantes, la Iglesia Católica va a empezar a embellecer sus iglesias. Y es por eso que la mayoría de las expresiones artísticas, ¿no? Como la Santa Cena, el Vía Crucis, son pinturas que durante este tiempo fueron plasmadas en las iglesias. Y esto fue para que las frentes, pues las personas vieran, y tú sabes que todo entra por los ojos, empezaran a captar y decir, wow, miren, hemos visto, y empiecen a, a, a captar más congregantes, y así poder controlar el tema del diezmo, ¿no? Y eso va a ser uno de los condicionantes. No solamente esas van a ser las acciones, sino que para, como se dice, construir, porque por acá, por este tiempo, todavía no se empieza la construcción de la Basílica de San Pedro, ¿no? Y la Basílica de San Pedro recién se va a mandar a construir porque se conoce de una basílica en este tiempo que es la Basílica, la Iglesia de Santa Sofía en el territorio de Turquía, lo que pertenece al Imperio Bizantino. Se manda ahora, se va a mandar a la construcción y la construcción va a generar un gasto. Y ese gasto que va a generar va a provocar a que los obispos y el Papa de la época, el Papa León III, si no me equivoco, ¿no? León X, si no, ojalá que no me falle la memoria, vamos a ver. Va a empezar a, ¿qué cosa? A convocar una acción que va a ser demandada por los humanistas. Y eso va a dar paso a la reforma, ¿no? Y ese accionar de vender las indulgencias, vender el perdón, que más adelante vamos a entrar a detalles, va a ser el que va a ser va a ser el detonante para el surgimiento de un nuevo un nuevo movimiento, que es la reforma, que más adelante vamos a ver. Ahora, el Renacimiento presenta dos tiempos muy importantes. Uno de surgimiento y el otro de esplendor. Uno, a la fecha que está, año 1400, conocido como el 400, siglo XV, y por los años el cinquecento, siglo XVI, en relación a los años 1400, cinquecento, ¿me entiende? Entonces vamos teniendo ahí, profesor, ¿en qué tiempo se da el máximo esplendor?
El máximo esplendor se da en el Cinquecento. No se da en la ciudad de Florencia, sino se da en la ciudad de Roma. En la ciudad de Roma. Ahí va a ser el esplendor de esta situación. ¿Se acuerdan ustedes? Acá vamos a entrar a tres temas importantísimos, muy importantes. Estamos viendo, uno, humanismo, profesor. ¿Qué más estamos viendo? Profesor, estamos viendo renacimiento, profesor. Muy bien, estamos viendo renacimiento. Profesor, nos queda 9 minutos para la 1:40. Esos 9 minutos vamos a darnos una antesala de lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver cómo se produce la reforma y cómo se va a presentar la reforma en esta parte de la historia universal. La reforma se va a presentar, ¿no? Y va a ser muy importante este tiempo de la reforma que vamos a venir al regreso, vamos a continuar explicando. Tenemos al humanismo como movimiento en Europa, se está expandiendo. El renacimiento como movimiento que se está expandiendo, profesor. Muy bien, listo, ya está. Estamos bien. La Iglesia Católica está viendo, ¿no? La congregación de nuevos creyentes. Se están embelleciendo las iglesias. Todavía en este tiempo, ojo, se están embelleciendo las iglesias, ¿no? Se están plasmando pinturas como la de Leonardo da Vinci, entre otros más que van a seguir, como Miguel Ángel, ¿no? Ahora, esas expresiones artísticas y el trabajo que se va a realizar va a generar un gasto. Cuando se quiere construir la Basílica de San Pedro, donde sale el Papa, todo, va a generar un gasto, ¿no? Pero ese gasto va a tener que ser pagado por la Iglesia. Y la Iglesia Católica va a presentar en este tiempo de la Edad Moderna uno de sus episodios, de sus capítulos por así decirlo, en crisis, ¿no? Ya que en la búsqueda de vender el perdón, ojo, en la búsqueda de vender el perdón, o sea, darle las indulgencias a la población, ¿no? Por los actos cometidos. Entonces la iglesia va a empezar a vender el perdón. Hay que vender el perdón. Entonces tú cometías un error, ¿no? Y ibas a la iglesia, pagabas tu cuota y te daban el perdón, o sea, te daban la absolución de tus pecados. Y esto no va a ser bien visto por los humanistas, pues, y los humanistas van a estar en contra de esas costumbres de los papas. Ahora, imagínense que para este tiempo los papas están empezando a manejar el dinero de las cortes. Imagínense, los papas tienen grandes hectáreas y el clero era un poco clasista cuando no era el clero que se debía formar. El clero tenía el alto clero y el bajo clero. Si se supone que son el reflejo de una cristiandad, y durante este tiempo va a ser bien cuestionadas las labores de la iglesia. Tanto así que va a causar pues, un cisma, ¿no? No un sismo, sino un cisma, una fractura, una ruptura de la iglesia católica. Y los humanistas van a pasarse a llamar los protestantes, conocidos como los reformistas, que exigen una reforma. Aquí surge la imagen de un personaje muy importante, Martín Lutero, el cual aplica su reforma luteriana. Esto y más detalles acerca de este tiempo, del cual vamos a hablar, que es de la reforma, lo vamos a hacer después de estos 10 minutos de descanso, queridos estudiantes, que lo necesitamos. Y le vamos a dar una ronda de preguntas para que ustedes puedan responder a las interrogantes. Agradecidos a los estudiantes que han mantenido su cámara prendida. Y los que no, sus razones tienen. Tranquilo, no se preocupen. Hola Lorena, ¿cómo estás? Yadir arriba, todos apagaron su cámara. Miren estos chicos terribles. Terribles, terribles. Cuéntenme. Preguntas. Preguntas. Interrogantes. ¿Les gustó o no les gustó este primer bloque? ¿Sí? Bueno, al segundo bloque vamos a venir con un video muy importante y también hablar acerca de la reforma y Dios mediante podamos resolver la contrarreforma y así cerraríamos un capítulo de historia. En todo caso, si abarcamos la reforma nada más, dejamos para la siguiente semana la contrarreforma y estaríamos a la par con sus compañeros del quinto B también. Sí, chicos, miren, para la conformidad, preguntas no hay ninguna, está quedando todo claro, espero que hayan hecho anotaciones también, pulgar arriba, por favor, para cerrar ahí. Gracias, chicos, ahí, muy bien.